Alabado sea Jesucristo, con María por siempre sea alabado. Queridos hermanos, gracias a Dios que nos permite una vez más a través de este medio poder llegar hasta donde usted se encuentra y poder compartir la palabra de Dios, tomada del Evangelio según San Mateo capítulo 14, versículo del 13 al 21. Tengamos siempre en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, que la palabra de Dios es tan necesaria en el día a día, porque gracias a la palabra de Dios nosotros somos consolados. Gracias a la palabra de Dios nosotros somos iluminados. Quiero, antes de compartirles la palabra de Dios, lo, decirles lo que Monseñor Romero expresaba de la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios nos diseña con más claridad qué quiere Dios de la iglesia en el mundo. ¿Qué quiere Dios de la iglesia en el mundo? Eso lo encontramos en la palabra de Dios. Lo encontramos en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos revela el deseo de Dios respecto a la iglesia en el mundo. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios desea que la iglesia haga en el mundo? En medio de una humanidad a la que Él ama, decía él. La palabra de Dios nos enseña, nos diseña con más claridad qué quiere Dios de la iglesia en el mundo, en medio de una humanidad a la que Él ama y a la que envía a su iglesia a salvarla, a iluminarla. Pues la palabra de Dios nos salva, la palabra de Dios nos ilumina, la palabra de Dios nos hace hombres valientes ante la adversidad. Pues vamos ahora a compartir esa palabra y cada vez que escuchamos la palabra debemos considerarla para nosotros y no para los demás. Porque con tanta frecuencia cuando escuchamos la palabra uno la aplica a la necesidad de otras personas. Cuando de pronto una persona va a misa y dice, ay, hubiera venido para que hubiera escuchado esta reflexión, para que hubiera escuchado esta homilía, porque cabal le pega a él. Y no estamos para escuchar la palabra para los demás, sino para nosotros. Porque nosotros los humanos estamos como siempre atentos a descubrir la viga de los demás, ¿cómo es? La paja de los demás. Y se nos olvida que más que los demás somos nosotros los necesitados de esa palabra, porque somos nosotros la iglesia. Y como iglesia tenemos que iluminar a los demás con nuestro buen ejemplo, con nuestra vida. Pues ahora permitamos que la palabra de Dios ilumine nuestro día. Y dice así la palabra de Dios, Evangelio de San Mateo capítulo 14, versículo del 13 al 21. El Evangelio de este día dice, en aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar, vio Jesús el gentío y le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle, estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer. Jesús le replicó, no hace falta que se vayan. Dadles vosotros de comer. Ellos le replicaron, si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Jesús les dijo, traédmelos.
mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se lo dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, tratemos de pensar en esta palabra y descubramos qué es lo que Dios nos está diciendo, qué es lo que Dios nos quiere comunicar. Cada persona decimos que es un mundo y por lo tanto a cada persona le habla de diferentes maneras, porque no todos tenemos las mismas necesidades, no todos tenemos los mismos defectos, no todos tenemos las mismas virtudes. Pero la palabra de Dios es como esa lluvia que cae en la tierra, la empapa y la tierra comienza a dar diferentes clases de árboles. Así la palabra de Dios nos consuela conforme a la necesidad que podamos tener. La palabra de Dios nos ilumina. Y acercándonos al Evangelio, vemos a un Jesús que se preocupa, que se ocupa de los enfermos. Dice que curó a los enfermos. Y también se preocupa, se ocupa de los que tienen hambre. Alimentó a unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Una cantidad de personas enorme. Esta cantidad de personas, solo me acuerdo de la cantidad de personas que participamos este pasado 1, 2 y 3 de agosto, que caminamos hacia Ciudad Barrios, donde nació Monseñor Óscar Arnulfo Romero, nuestro santo, el santo de la iglesia que tiene su sede en todo el mundo. Y ahora que Jesús se presenta como un Dios que busca la salvación, también tenemos que esforzarnos para dejarnos salvar por el Señor. Dice el Evangelio que Jesús se fue a un sitio tranquilo y apartado. Y si nos preguntamos, ¿por qué Jesús se fue a ese sitio tranquilo y apartado? Porque Él quería hablar con el Padre, con nuestro Padre. ¿Y de qué quería hablar? Quería hablar sobre la muerte de Juan el Bautista. Porque Él no cesó de proclamar el reino. Y como consecuencia de predicar la buena nueva, de anunciar y de anunciar la buena noticia y de denunciar el pecado, pues pasó lo que ya conocemos, que fue decapitado. Y cuando Jesús se enteró, dice la palabra, se marchó de allí en barca a un sitio tranquilo y apartado. Aprendamos aquí en los problemas, en las dificultades, ante los males que nos puedan hacer, retirémonos como Jesús a un sitio tranquilo. A lo mejor a llorar. Retirémonos como Jesús a un sitio apartado.
Y permitamos que Dios nos consuele. Permitamos que la palabra de Dios nos dé la fortaleza que necesitamos. Y si nosotros tenemos esa actitud, muchos seguirán ese buen ejemplo. Si nosotros vencemos el mal con el bien, otras personas también van a tomar ese buen ejemplo. Y cuando vieron que Jesús se fue a ese sitio tranquilo, dice la palabra, al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Y cuando Jesús desembarcó, dice, Jesús vio el gentío. Y aquí encontramos otra enseñanza, saber ver desde el corazón, poder ver más allá de lo que pueden ver nuestros ojos. A veces nosotros juzgamos por apariencia y las actitudes feas de otra persona pues nos enojan y nos dan ganas de responder con el mismo mal. Pero el Señor nos enseña a mirar desde dentro, desde el corazón. Y dice la palabra que cuando Jesús desembarcó, vio el gentío y dice, le dio lástima y curó a los enfermos. Pidamos a Dios que también a nosotros nos dé la gracia de poder sentirnos comprometidos con aquellos que están sufriendo. Que en nuestros corazones pueda haber un espacio para aquella persona que necesita un favor nuestro, para aquella persona que quiere nuestra ayuda. Entonces ya tomamos dos enseñanzas. La primera es que ante un problema vayámonos a un sitio tranquilo a orar. La segunda enseñanza, tratemos de ver desde el corazón, así como Jesús tuvo lástima y curó a los enfermos. Tercera enseñanza, ante los imposibles, confiemos en Dios. Los discípulos dijeron, despide a esta gente para que vayan a comprar algo para comer. Pero Jesús hace ese milagro y les dice, no hace falta que se vayan, denles ustedes de comer. Aquí aprendemos que no tenemos que dejar a la gente despedir vacía. Hay que ayudar, dar lo mejor de sí. Y los discípulos fueron aprendiendo de Jesús, porque ellos también se preocuparon. Se preocuparon de aquella gente que no tenía que comer, se sentían comprometidos. Y por eso le dicen a Jesús que los mande a comprar algo. Y Jesús le dice, no hace falta que se vayan, denles ustedes de comer. Aquí descubrimos otra enseñanza, y es que Jesús le gusta estar con nosotros, le gusta estar con los necesitados. Ahora encontramos tanta gente necesitada. En aquel tiempo Jesús encontró a tantos enfermos, a tantos pobres. Pues también ahora encontramos a tanta gente que necesita de nuestra ayuda. A veces uno puede decir, sí, pero es que yo no tengo dinero para ayudar. Pero no solo podemos ayudar con dinero, podemos ayudar con la sola presencia. Podemos ayudarles escuchándoles. Hay tanta gente que no tiene quien le escuche y necesita que alguien pueda atenderles. Necesita desahogarse. Y cuando uno escucha a una persona, pues debe de procurar guardar el sigilo, guardar el secreto de esa persona y saber consolarle, saber estar allí para atenderle. Ahora necesitamos que la iglesia tenga ese sentido de escucha, tenga
esa delicadeza cada bautizado, de saber atender la necesidad de los demás, de saber ayudar a los demás y no quedarnos indiferentes. Poder escuchar la necesidad y ver de qué manera solucionamos el problema. No solo decir, pobrecita o pobrecito, o después le voy a ayudar, sino que en el momento ver cómo podemos ayudar a esas personas. Dice la palabra que Jesús vio a la gente y le dio lástima. Le dio lástima. Y entonces curó a los enfermos. Y también, después de curar a los enfermos, le dio de comer a tanta gente con esa gran necesidad. Y ante los imposibles, pues Dios nos invita a confiar en Él. Y entonces Jesús les pidió lo poco que tenían, porque ellos dicen que tenían solo 5 panes y 2 peces. Y Jesús les dijo, traédmelos. Y entonces Jesús hizo el milagro. También nosotros dispongamos lo que tengamos para que Él pueda hacer el milagro en los hermanos, en la gente necesitada. Dice la palabra, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se lo dieron a la gente. Aquí encontramos otra enseñanza. Jesús se lo da a sus discípulos, que representan a la iglesia, a la jerarquía de la iglesia, representa a los sacerdotes, a los obispos, que reciben de Dios y no dan de lo suyo, dan de lo que Dios quiere que la gente reciba. Y este gesto es muy importante para el católico, para cada uno de nosotros. Recibir la palabra de Dios, recibir lo que nos dicen nuestros pastores y recibirlo como algo venido por Dios. Dice la palabra que Jesús pronunció la bendición, partió los panes y se lo dio a los discípulos y los discípulos se lo dieron a la gente. Los bienes nos vienen de Dios a través de los discípulos. Así como el perdón de los pecados los recibimos de Dios, pero a través de los sacerdotes. Jesús puede perdonar los pecados, sí lo puede perdonar, pero Él ha decidido que va a perdonar a través de los sacerdotes. Por lo tanto, aquí encontramos otra enseñanza fundamental para nuestra vida. Que lo que Dios nos quiere dar, nos lo da a través de sus discípulos. Y eso es algo muy especial. Dice, los discípulos se lo dieron a la gente. Y dice la gente, comieron todos hasta quedar satisfechos. Comieron todos hasta quedar satisfechos. Y luego, al final, otra enseñanza dice, recogieron 12 cestos llenos de sobra. Aquí aprendemos que los bienes que Dios nos da tenemos que cuidarlos, no desperdiciarlos. Los que cuidan la cocina, procurar que no se pierda nada, que no se pierda el queso, que no se arruinen los frijoles. Saber cuidar lo que Dios nos ha dado. Y con eso, y seguir ocupándolo, saber ocupar el recurso, sabiendo que cuanto mejor ocupemos un recurso, pues podemos ayudar a más personas. Dios nos enseña que todo lo que Él nos da debemos saber cuidarlo para que nos ajuste también para los demás. Dice que comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Pues ahora no son 5,000 hombres los que están hambrientos, sedientos. Es toda la humanidad que necesita de la palabra de Dios, que necesita de esa respuesta tuya y mía para poder llenarse de la palabra del Señor. Que la Virgen Santísima te guarde, nos guarde en su corazón inmaculado.